días, buenas tardes a todos los religiosos del mundo, santeros, babajados, yateses, vigalochas, neófitos. A bendiciones de Obatalá. Mi nombre es Ofrani, Díaz Vizcayo, Dulamí. Buenas tardes a todo pueblo Yoruba, pueblo de Lucumí. Hoy tengo una reflexión que voy a empezar por el Odun Obara Meji. Todos sabemos que Obara Meji es un Odun revolucionario, ¿verdad? Es un Odun que es el equilibrio prácticamente y dice un reino miente. Además, el Odun Obara Meji dice que nace el comercio de las piedras y nace nuestra religión. Mafere Funchangó, quien que domina este Odun. Y en esta reflexión quiero comenzar hablando sobre las condiciones como surgió nuestra religión en Cuba y por qué nuestra religión, o tratar de enfocarme un poco al por qué nuestra religión llegó de una forma y se transformó a lo que hoy vemos. Gracias a las grandes Iyaloricha, la Tuán, Obatero, el Fuché, Feminita, Aurora Lamar, entre otras personalidades de nuestra religión que fundaron hasta las ramas en las cuales estamos, que son muchas, y en estos casos hemos algunos unido algunas ramas. Hay ramas y subramas. Mencionar ramas, podríamos mencionar una de las principales, que es la pimienta, a la cual pertenezco, y otra de las ramas que podríamos mencionar son los trapitos, los culos verdes. Existen muchas y se han mezclado. Incluso nosotros tenemos los pimientas, tenemos muchos orichas que pertenecen a los Esbadó y les damos las gracias. Y también hemos cogido algunas cosas de los Arará como Azoguano. Y en fin, también pertenecemos a otra religión que está dentro, o sea, la nuestra está dentro de esa otra religión que se llama Ifá, ¿verdad? Entonces, del Odun Obara Meji podemos hablar también que es un Odun de Ifá, no es un Odun del Merindilogún. Si habláramos del Odun Merindilogún, sería Obara, simplemente Obara, y llevarlo al sistema Lucumí sería Obara Tonti Obara. O podemos decir también Obara Meji, no así en los casos de los otros Odun compuestos. Pero en los Odun Meji podemos decirle eso porque según nuestras tradiciones de Ifá habla en el Odun Irete Kután que cada Odun de Ifá, cada Odun Meji, no los homolodun, cada Odun Meji apadrinó un Odun del Merindilogún. Por ejemplo, en este caso que estoy hablando, Obara Meji fue el que apadrinó a Obara. Como estaba diciendo al principio de la reflexión, tenemos que ver las condiciones en las cuales llegaron los religiosos a Cuba, esclavos, y algunos otros eran domésticos, algunos fueron libertos, como en el caso de Obara Meji, el Olúo. Entonces, tenemos grandes ciencias y en nuestro caso, nosotros tenemos orichas que recibimos en una consagración. En una misma consagración recibimos varios orichas, incluso estos orichas a los que son iniciados en ocha, porque hay personas que han pasado Ifá sin tener ocha, y esto está dentro de los preceptos de ellos, pueden hacerlo, no podemos cambiar esas leyes, son reglas de su religión. Pero vamos a hablar un poco más de lo que no somos nosotros. Las condiciones en las que los religiosos de Cuba, por lo cual comenzamos a independizarnos un poco. Si bien sabemos lo que hemos estudiado un poquito, hemos leído un poco, en Nigeria, en una tribu, existía un solo orisha, a cual existían muchos seguidores, y las personas se iniciaban a ese orisha según el estado, la nación donde estuvieran. Habían personas de Oshobo, otras de Oyo, otros de Abeokuta, de Ogun, diferentes naciones, y según esa nación había un dios al cual adoraban, y dependiendo de Insanteye que se le hacían a algunos niños, se podía iniciar
en el oricha de la familia, ¿verdad? Y estas personas, mediante esta adivinación, buscaban el oricha al cual pertenecía su alabatoria, la leyo, y iban a otras naciones y se consagraban, se iniciaban. Por ejemplo, una persona era hijo de Changó, nació en Ochogbo, se iniciaba en Ochun, le hacían sus ceremonias de Ochun, pero iba hacia Oyo y se consagraba en Changó. Entonces, esta religión, que es Lucumí, en Cuba, es de negros. Fueron, como dije al principio, introducida hacia Cuba a través de esclavos negros domésticos y algunos libertos, o algunos que compraron su libertad ya estando en Cuba también. Entonces, en esta religión, al principio, era simplemente para personas de la familia, personas que eran de la etnia, personas que eran esclavos. No se iniciaban blancos, porque los blancos eran los amos, eran los que estaban colonizando. En el caso de Cuba fue España quien colonizó a los esclavos y trajo los barcos nigerianos o África, del Congo. Fueron los españoles, fueron quienes introdujeron a estos negros africanos a Cuba. Estoy hablando un poco de historia para poder entender la reflexión que quiero hacer hoy. Quizás es muy extenso, si quieres recorren el vídeo después. Okay. Entonces, esta religión era para los negros. Para iniciar un blanco había mucho problema al principio. Los negros empezaron a mezclar con los blancos, tuvieron relaciones, algunos blancos violaban negras, o las blancas se enamoraban de los negros, y empezaron a surgir hijos mezclados, mixtos, a los cuales llamaban los mulatos. En mi caso, soy mulato por esta mezcla también, entre negros y blancos. Y la religión se mantenía por la sangre y por la cultura de esa familia que adoptaba a los mulatos, y los mulatos creían. Por supuesto, como todos sabemos, también hubo sincretismo en nuestro país, Cuba. Este sincretismo a través de la Iglesia Católica fue en su momento importante, jugó un papel fundamental en nuestra religión, porque pudimos esconder, disfrazar a nuestros orichas negros africanos, dioses africanos, en dioses blancos, como lo era la Virgen María, Jesucristo, etc. Y gracias a la religión católica hemos salvado un poco secretos, informaciones, y a través de estas cosas, gracias a alfabetización, gracias a algunas personas que se dedicaron a salvar los cultos, antropólogos, fueron salvadas algunas informaciones sobre nuestra religión, ¿verdad? Vamos a ver quiénes eran los que entraban a esta religión afrocubana, a esta religión que surgió en Cuba. Los que entraban eran personas que eran, ya al principio hablé, personas negras por familia, por herencia, o personas que estaban con alguna enfermedad o por alguna necesidad espiritual. Como siempre han existido personas que son ateos, que son creyentes o que simplemente perdieron la fe. Y hay personas que no creen en esta religión, desde hasta ahora. ¿Ok? Entonces, como ya estaba diciendo, hubieron personas que hasta la actualidad que entran a la religión por salud, otro por herencia familiar, otros entran por la necesidad, ya sea espiritual, o sea por una curiosidad, o por un deseo de desenvolver su evolución espiritual. Pero quiero llevar esto un poco, como comencé en Olodum o Barameyi, llevarlo un poco a lo que es la actualidad y la comparación del principio. En el principio nosotros, los afrocubanos, no comercializábamos, ni era el objetivo de nosotros comercializar nuestra religión. Era un culto secreto a lo cual pocas personas entraban, ¿cierto? Y por lo cual nosotros éramos personas también marginadas y restringidas dentro del gobierno, y en algunos momentos algunas personas llegaron a ser presas
por practicar nuestra religión. Por lo tanto, nuestra religión en un principio fue muy oculta, no fue con un objetivo lucrativo como se está viendo en la actualidad. Por eso pido de favor que las personas que vayan a comparar nuestra religión en la actualidad, antes de hacer cualquier comparación, comencemos a ver cuál fue el origen y el principio de nuestra religión. Este video va a tener una segunda parte. Espero poder compartir con ustedes y que Obatalá los bendiga. Olorun Abde.